¿Qué impulsa a un individuo a planificar la eliminación total de una comunidad entera? ¿Qué tipo de rencor puede dar origen a recintos de exterminio, convoyes mortales y millones de existencias borradas del mapa? Esta constituye una narrativa extremadamente compleja y difícil de abordar desde cualquier perspectiva humana. Sin embargo, representa una narrativa que absolutamente debe ser relatada con toda la profundidad y el respeto que merece. En esta ocasión, nos sumergiremos completamente en uno de los episodios más sombríos y perturbadores de nuestra especie: la obsesión destructiva y la fijación mortal de un líder autoritario por aniquilar sistemáticamente al pueblo hebreo. ¿Cuál fue exactamente el origen profundo de esa animosidad tan intensa? ¿De qué manera específica se propagó con tal velocidad devastadora a través de toda una nación? ¿Y qué complejas razones psicológicas y sociales llevaron a tantos ciudadanos aparentemente normales a seguirlo ciegamente hacia el abismo? Pero antes de adentrarnos completamente en esta narrativa histórica que definitivamente te erizará la piel y te hará reflexionar profundamente sobre la naturaleza humana, asegúrate de suscribirte inmediatamente al canal para no perderte absolutamente ningún contenido educativo e impactante como este. Posteriormente, nos encantaría que compartieras con nosotros en los comentarios qué otras narrativas históricas oscuras y complejas deseas que exploremos minuciosamente en futuros episodios. ¿Estás completamente preparado para esta experiencia? Porque lo que está por escuchar detalladamente jamás aparece completo en los manuales educativos tradicionales. No olvides darle like al video si consideras que este contenido es valioso y asegúrate de activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre al día con nuestro contenido más impactante y educativo. ¿Hasta qué extremo absolutamente aterrador puede expandirse y manifestarse el rencor destructivo de una sola persona cuando encuentra las condiciones perfectas para crecer? ¿Es realmente posible que una concepción ideológica completamente enfermiza se transforme gradualmente en directriz gubernamental oficial y literalmente arrastre a todo un territorio continental hacia la destrucción total y el caos absoluto? Esta narrativa histórica no constituye únicamente la crónica biográfica de un autócrata megalómano y sus decisiones individuales. Representa fundamentalmente la crónica devastadora de cómo el menosprecio sistemático, la ignorancia institucionalizada y la apatía colectiva pueden transformarse progresivamente en instrumentos sociales más devastadores y letales que cualquier fuerza militar convencional jamás desplegada. Durante el Segundo Conflicto Mundial Global, todo el planeta presenció directamente el terror en su máxima expresión histórica posible. Millones de individuos inocentes fueron sistemáticamente cazados, brutalmente aprisionados, sádicamente martirizados y finalmente eliminados de la manera más cruel, únicamente por su identidad étnica, religiosa o cultural. Hebreos, romaníes, marxistas, personas con discapacidades, homosexuales, testigos de Jehová, opositores políticos, todos fueron señalados específicamente. Todos fueron convertidos metódicamente en blancos prioritarios de una estructura gubernamental diseñada exclusivamente para destruirlos sin la más mínima compasión o consideración humana. Pero entre todas las barbaries documentadas y los crímenes contra la humanidad perpetrados durante ese periodo, existe una interrogante fundamental que continúa estremeciendo profundamente a la humanidad contemporánea. ¿Por qué razón específica este líder autoritario desarrolló un odio tan visceral e irracional hacia los hebreos? Esa interrogante compleja no resulta para nada sencilla de responder satisfactoriamente.
No se trata meramente de un antojo personal caprichoso, ni de una obsesión particular aislada de un individuo mentalmente inestable. El antisemitismo sistemático que caracterizó y definió completamente al régimen totalitario tenía raíces históricas, culturales y psicológicas considerablemente más profundas y complejas de lo que muchos imaginan. Para realmente comprender la magnitud completa del genocidio y sus mecanismos de implementación, primero debemos comprender exhaustivamente al individuo detrás del esquema genocida y el ambiente social, político y cultural específico que lo nutrió, lo formó y finalmente lo potenció. El futuro dictador genocida no nació naturalmente con odio en su corazón. Su niñez temprana, aunque indudablemente complicada y marcada por tensiones familiares, no estaba inicialmente definida por ninguna hostilidad particular o animosidad específica hacia los hebreos o cualquier otro grupo étnico. Fue un menor aparentemente común como cualquier otro, con aspiraciones artísticas normales, decepciones típicas de la adolescencia y tensiones familiares relativamente ordinarias para la época. Pero algo fundamental se modificó drásticamente en su interior durante sus años formativos. Algo tenebroso, visceral y profundamente destructivo comenzó a desarrollarse gradualmente en su psique cuando el mundo le negó repetidamente las oportunidades que él consideraba merecidas. Y no solamente una vez, de manera aislada, en múltiples ocasiones devastadoras y humillantes. Cada negativa académica, cada fracaso profesional, cada humillación social y personal, se fue acumulando peligrosamente como carbones ardientes bajo la superficie de su personalidad aparentemente controlada. Cuando finalmente descubrió y abrazó una ideología extremista que le proporcionaba sentido completo y justificación perfecta a su frustración acumulada, ya era definitivamente demasiado tarde para cualquier intervención o cambio de rumbo. El rencor profundo se había transformado irreversiblemente en su brújula moral y su guía existencial fundamental. Y lo que inicialmente comenzó como simples discursos inflamatorios y provocativos en tabernas locales repletas de ciudadanos descontentos, eventualmente terminaría construyendo sistemáticamente recintos industriales de exterminio en campos específicamente diseñados como Auschwitz, Treblinka o Sobibor. Sitios geográficos donde la humanidad civilizada tocó su punto más bajo y tenebroso en toda su historia documentada. Pero para realmente entender cómo la civilización europea alcanzó ese momento histórico tan devastador, es absolutamente necesario retroceder cronológicamente mucho más. Mucho antes de los discursos políticos masivos, mucho antes del conflicto mundial, mucho antes del título de Führer. Hay que regresar meticulosamente al principio absoluto, cuando todo era solamente un resentimiento contenido y aparentemente controlado en el corazón dañado de un joven artista fracasado. Y así inicia formalmente nuestra narrativa histórica completa. Porque antes del holocausto sistemático existió una aspiración artística genuinamente frustrada. Una metrópoli cosmopolita llena de prejuicios sociales arraigados, una guerra mundial perdida devastadoramente, y un pueblo completo que eventualmente pagaría las consecuencias más terribles imaginables. Antes del rencor genocida, existió una aspiración completamente inocente, y era una aspiración sorprendentemente inofensiva y hasta admirable: crear arte genuino, hacer obras estéticamente valiosas, ser reconocido como creador talentoso. En su juventud temprana e idealista, no pensaba absolutamente en centros de concentración ni en conflictos mundiales devastadores. Pensaba exclusivamente en lienzos vírgenes, en pinceles de calidad, en exhibiciones prestigiosas. Su gran ambición vital
era ingresar exitosamente a la prestigiosa Academia de Bellas Artes de Viena. Pero Viena imperial tenía otros designios completamente diferentes para él. A los 18 años de edad, dejó definitivamente su pequeña localidad natal en Austria y se dirigió esperanzado a la capital imperial con una maleta modesta repleta de esperanzas juveniles y bocetos cuidadosamente preparados. Pero la academia prestigiosa no percibió en él lo que él genuinamente percibía en sí mismo. Fue categóricamente rechazado una vez y después, brutalmente, otra vez más. Le comunicaron fríamente que sus obras artísticas carecían fundamentalmente de talento suficiente para el arte académico formal. No lo consideraron remotamente apto para sus estándares, y con esa decisión aparentemente administrativa, sin saberlo conscientemente, arrojaron al mundo su primera chispa peligrosa de resentimiento profundo. Humillado públicamente, sin dirección clara, comenzó a deambular sin rumbo por las calles de Viena. Habitaba precariamente en refugios para indigentes, comercializaba desesperadamente postales pintadas a mano para apenas subsistir, dormía frecuentemente en bancas públicas y bibliotecas municipales. Fue una época particularmente tenebrosa, profundamente solitaria y peligrosamente silenciosa en términos de desarrollo personal. Pero no estaba realmente solo en su sufrimiento. Las ideas comenzaron gradualmente a acompañarlo y a llenar ese vacío existencial. Ideas específicamente peligrosas y tóxicas las encontró sistemáticamente en periódicos sensacionalistas, en panfletos políticos extremistas, en conversaciones casuales de café entre ciudadanos descontentos. Nacionalismo agresivo, racismo pseudocientífico, teorías conspiratorias elaboradas. Todo estaba omnipresente, flotando tóxicamente en el ambiente político de una ciudad imperial que se tambaleaba visiblemente bajo el peso insostenible de su diversidad étnica y cultural. Viena, en aquel período histórico específico, era indudablemente un crisol cultural extraordinariamente complejo. Hebreos, eslavos, húngaros, alemanes, checos, italianos, todos compartían el mismo espacio geográfico urbano, pero también compartían tensiones étnicas profundas y prejuicios culturales arraigados. La comunidad hebrea, en particular, era numéricamente significativa y culturalmente activa, con presencia notable y exitosa en las artes, la ciencia y la banca. Para los sectores más conservadores y tradicionalistas de la sociedad vienesa, esa presencia exitosa era vista con recelo profundo, con sospecha constante, con rencor apenas disimulado. Y ahí estaba él, absorbiendo tóxicamente todo ese ambiente envenenado. No fue una transformación ideológica inmediata o dramática, pero gradualmente su frustración personal comenzó sistemáticamente a encontrar culpables específicos y convenientes. Culpables que tenían rostro reconocible, nombre identificable y religión específica. Culpables que objetivamente no tenían absolutamente nada que ver con su fracaso personal como artista, pero que convenientemente se convirtieron en la explicación perfecta y satisfactoria. Porque odiar sistemáticamente era psicológicamente más sencillo que aceptar honestamente que no era suficientemente talentoso. Una figura política que marcó profundamente esta etapa formativa fue Karl Lueger, el alcalde carismático de Viena. Carismático, hábil políticamente, popular electoralmente y abierta y orgullosamente antisemita. Lueger utilizaba estratégicamente el rencor como herramienta electoral sofisticada y funcionaba espectacularmente bien. El futuro dictador tomó notas mentales meticulosas. Las palabras cuidadosamente elegidas pueden efectivamente mover masas enteras, y las masas movilizadas pueden construir imperios duraderos o destruir civilizaciones milenarias.
Así, entre bocetos artísticos fallidos y discursos políticos de odio, el joven soñador idealista fue desapareciendo gradualmente. En su lugar empezaba a surgir otra cosa completamente diferente, algo considerablemente más duro, más tenebroso, más peligroso, porque cuando el arte genuino muere en una persona, muchas veces nace peligrosamente el fanatismo ideológico. Y aún no habíamos llegado cronológicamente al conflicto militar devastador. La Viena de principios del siglo XX no era cualquier ciudad europea ordinaria. Era el corazón palpitante de un imperio multiétnico, el centro cultural indiscutible de Europa Central, y también un hervidero constante de tensiones sociales, políticas y étnicas. Nacionalistas agresivos, imperialistas nostálgicos, liberales progresistas, antisemitas declarados, socialistas revolucionarios, conservadores tradicionalistas, todos compartían el mismo espacio urbano limitado, pero definitivamente no compartían la misma visión del mundo o del futuro. Y entre todos ellos, un joven artista fracasado empezaba a escuchar con atención creciente y peligrosa. Se encontraba literalmente en las sombras de esta ciudad esplendorosa y cosmopolita, sin dinero, sin prestigio social, sin futuro aparente. Pero tenía algo valioso, tiempo abundante, y ese tiempo lo invirtió sistemáticamente en observar, leer vorazmente y alimentar una nueva identidad completamente diferente. No la identidad de un artista sensible, sino la de un hombre que empezaba a ver enemigos específicos por todas partes. En los cafés vieneses tradicionales, donde antes se hablaba exclusivamente de arte y literatura, ahora se discutían apasionadamente teorías sobre razas superiores y conspiraciones mundiales elaboradas. Las editoriales locales estaban literalmente repletas de panfletos que acusaban específicamente a los hebreos de dominar sistemáticamente la banca, la prensa y el comercio. Las ideas racistas no solo eran socialmente toleradas, eran públicamente aplaudidas y celebradas. Viena era indudablemente un campo fértil para el veneno ideológico más tóxico. La política utilizaba cínicamente el antisemitismo como arma electoral. La prensa lo normalizaba sistemáticamente y muchos ciudadanos aparentemente educados lo aceptaban como sentido común incuestionable. Para un joven desorientado como él, este ambiente social no solo era seductor, era completamente revelador y transformador. Encontró en él una narrativa satisfactoria para su fracaso personal. Ya no era culpa de su falta de talento artístico, era culpa exclusiva de ellos. Una narrativa simple, completamente falsa, pero extraordinariamente efectiva psicológicamente. Los discursos del alcalde Karl Lueger, un hábil populista que utilizaba el rencor como herramienta electoral sofisticada, se convirtieron en modelo perfecto. Aunque Lueger mismo tenía amigos hebreos personalmente, su estrategia política era cristalina. Culpar a un grupo minoritario por los males de la sociedad generaba aplausos, votos y poder real. También leyó vorazmente a autores como Lanz von Liebenfels, quien hablaba de la pureza racial como si fuera ciencia legítima. Revistas pseudocientíficas mezclaban darwinismo mal interpretado con teorías esotéricas completamente inventadas. Se hablaba constantemente de una raza aria destinada a gobernar y de razas inferiores que la contaminaban sistemáticamente. Así, se fue gestando algo mucho más que una simple ideología política. Fue una visión completa del mundo, una en la que se veía como el futuro redentor de Alemania, el líder destinado que traería orden y pureza. Y en ese esquema mental elaborado, los hebreos eran el enemigo absoluto, no uno más entre muchos, el principal, el eterno, el irreconciliable.
Viena no lo convirtió directamente en asesino genocida, pero sí lo educó ideológicamente. Le dio palabras precisas para su rabia. Le enseñó que el rencor organizado puede ser una herramienta de masas extraordinariamente poderosa. Y le mostró que las ideas más peligrosas no nacen en campos de batalla, nacen en bibliotecas, cafés y discursos que nadie se atreve a cuestionar seriamente. Lo que absorbió tóxicamente en esas calles vienesas no se quedó ahí contenido, lo llevó consigo, lo perfeccionó sistemáticamente y luego lo desató devastadoramente sobre el mundo entero. El 28 de junio de 1914, una bala disparada en Sarajevo encendió la mecha que haría estallar Europa entera en llamas devastadoras. La Primera Guerra Mundial estaba por comenzar y un joven sin dinero, sin carrera, sin rumbo definido, vio en ese conflicto una oportunidad única. Por fin podía servir a una causa más grande que él mismo. Por fin podía pertenecer a algo significativo. Se alistó voluntariamente como soldado en el ejército alemán, no en el austríaco, porque a pesar de haber nacido en Austria, su corazón ya latía exclusivamente por Alemania. Fue asignado como mensajero en el frente occidental, una tarea extremadamente peligrosa y frecuentemente mortal. Y aunque no era un líder natural entre sus compañeros, cumplió con disciplina militar. Fue herido, condecorado y marcado para siempre. Pero no fue la pólvora la que dejó la cicatriz más profunda en su alma. Fue el final devastador, porque cuando Alemania firmó el armisticio en 1918, no podía entenderlo racionalmente. ¿Cómo habían perdido? En el frente, los soldados aún resistían valientemente. No parecía una derrota militar convencional. Entonces debía haber sido otra cosa, una traición interna. Así nació uno de los mitos más peligrosos del siglo, la puñalada por la espalda. Una teoría conspirativa que afirmaba que Alemania no había sido vencida por los enemigos en el campo de batalla, sino por enemigos internos traicioneros, hebreos, comunistas, traidores dentro del propio país. Era una idea completamente sin pruebas, pero que resonaba con fuerza en una nación humillada y desesperada. La derrota no solo fue militar, fue profundamente psicológica. El Tratado de Versalles, firmado en 1919, impuso condiciones brutales: pérdida de territorios, enormes reparaciones económicas, reducción del ejército, humillación pública internacional. Para él, esto fue intolerable. No podía aceptar que su país, el que amaba con fervor casi religioso, fuera tratado como paria internacional. Y entonces, como ya había aprendido en Viena, buscó culpables específicos y los encontró otra vez. Los hebreos eran, según él, los responsables de la decadencia moral, la bancarrota económica, la desunión social. Una narrativa perfecta para un país buscando explicaciones fáciles. El joven frustrado que una vez quiso pintar paisajes, ahora empezaba a pintar enemigos. Pero esta vez no en lienzo, sino en la mente de una nación entera. El trauma de la derrota no lo creó, pero le dio su causa. Y su causa necesitaba un enemigo claro. Uno que pudiera concentrar todo el rencor, toda la rabia, toda la frustración de un pueblo devastado. Y para él, ese enemigo tenía nombre, rostro y religión. Mientras Alemania intentaba desesperadamente levantarse de sus ruinas, una nueva amenaza germinaba en su interior. No era un ejército, era una idea, y esa idea ya tenía un rostro, una voz y un plan sistemático. Alemania, años 20. Un país devastado, en ruinas, sin orgullo, sin rumbo. La inflación convertía los billetes en papel inútil. Las familias quemaban marcos alemanes para calentarse. Las filas para pan eran más largas que las esperanzas de un futuro mejor. En ese caos, el mensaje de un hombre empezó a hacer eco.
Su discurso tenía todo lo que un pueblo desesperado quería oír: culpa externa, promesas de grandeza y un enemigo claro. En 1919 se unió a un pequeño grupo de ultranacionalistas llamado Partido de los Trabajadores Alemanes. Nadie lo conocía, nadie lo tomaba en serio, pero su capacidad para hablar era otra cosa. En cada mitin, su voz encendía las pasiones dormidas de los asistentes. Su rabia era contagiosa, su lenguaje corporal, violento, su oratoria, hipnótica. Rápidamente ascendió dentro del partido, cambió su nombre, lo transformó en el Partido Nacional Socialista Alemán de los Trabajadores, y con él, su visión del mundo se convirtió en programa político. No inventó el antisemitismo, pero lo refinó, lo institucionalizó y lo convirtió en estrategia de poder. En 1925 publicó Mi lucha, un manifiesto de rencor disfrazado de ideología. Allí dejaba claro que Alemania solo se salvaría con un liderazgo autoritario, con la erradicación de los hebreos y con la conquista de nuevos territorios, el famoso Lebensraum, el espacio vital. Pero no bastaba únicamente con publicaciones escritas y manifiestos ideológicos. Hacía falta algo mucho más poderoso y visceral, espectáculo puro y teatralidad masiva. Y lo entendía mejor que cualquier otro político de su época, como si hubiera nacido con un instinto natural para la manipulación de masas. El movimiento se convirtió sistemáticamente en una maquinaria visual extraordinariamente sofisticada. Desfiles nocturnos con miles de antorchas creando atmósferas místicas, banderas rojas omnipresentes que dominaban cada espacio público, símbolos impactantes cuidadosamente diseñados para grabar en la memoria colectiva, himnos masivos que hacían vibrar el suelo bajo los pies de los asistentes. Cada acto público era meticulosamente una coreografía perfecta del fanatismo, calculada hasta el último detalle para maximizar el impacto emocional. Y el pueblo alemán, hambriento desesperadamente de identidad nacional y pertenencia, aplaudía extasiado sin cuestionar el contenido real del mensaje. La Gran Depresión Económica de 1929 fue el golpe final devastador que Alemania necesitaba para hundirse completamente. Millones de trabajadores se encontraron súbitamente desempleados sin esperanza de recuperación. Empresas familiares centenarias quebradas de la noche a la mañana, bancos tradicionalmente sólidos colapsados, arrastrando los ahorros de generaciones enteras. La República de Weimar, ya debilitada por años de crisis política, agonizaba lentamente mientras los ciudadanos perdían toda fe en el sistema democrático. Y él prometía solemnemente resucitarla de sus cenizas como un fénix poderoso. Prometía orden absoluto en medio del caos social. Prometía trabajo digno para cada alemán dispuesto a servir a la patria. Prometía fervientemente devolver el orgullo nacional alemán que había sido pisoteado por las potencias extranjeras. Pero a cambio de esas promesas seductoras, pedía algo aparentemente simple, pero absolutamente fundamental: obediencia ciega e incuestionable, y la identificación clara de un nuevo enemigo común que explicara todos los males. En 1933 fue oficialmente nombrado canciller de Alemania a través de maniobras políticas complejas. Ese mismo año fatídico incendió estratégicamente el edificio del Parlamento y culpó inmediatamente a los comunistas de este acto terrorista, utilizando el evento como pretexto perfecto para la represión. Luego eliminó sistemáticamente todas las libertades civiles fundamentales y legalizó todos los partidos políticos opositores. Persiguió implacablemente a intelectuales, sindicalistas y cualquier voz disidente que pudiera cuestionar su autoridad. En 1934 se autoproclamó solemnemente Führer absoluto de la nación alemana, concentrando todo el poder en sus manos.
El Estado entero se convirtió gradualmente en su reflejo personal, en la manifestación física de su voluntad individual. Y en ese reflejo autoritario cada vez más distorsionado, ya no había lugar, espacio o tolerancia para los hebreos o cualquier grupo que no encajara en su visión racial. El ascenso meteórico del movimiento autoritario no fue para nada un accidente histórico fortuito. Fue un proceso deliberadamente lento, sistemático y cuidadosamente diseñado durante años para transformar metódicamente el rencor popular en poder político absoluto. Y lo logró de manera extraordinariamente exitosa, superando las expectativas de sus propios seguidores. No solo conquistó militarmente el territorio alemán, conquistó psicológicamente sus miedos más profundos, sus frustraciones económicas acumuladas, sus resentimientos nacionales y, finalmente, su alma colectiva. Y lo más aterrador de toda esta transformación social era que apenas comenzaba a mostrar su verdadero rostro destructivo. Cuando finalmente tomó el poder político absoluto, el rencor ideológico dejó completamente de ser un simple discurso electoral. Se volvió ley del Estado, política oficial, realidad cotidiana inescapable. Y detrás de esa nueva legislación discriminatoria, se construyó meticulosamente una maquinaria gubernamental precisa, meticulosa, industrial en su eficiencia. Una estructura administrativa pensada no solo para aislar socialmente a los hebreos del resto de la población, sino para eliminarlos físicamente de manera definitiva, sistemáticamente, sin permitir excepciones, sin emoción humana que pudiera interferir, sin pausa que permitiera la reflexión o el arrepentimiento. Todo el proceso de exclusión comenzó aparentemente con señales menores y advertencias sutiles. Prohibiciones pequeñas, aparentemente inofensivas, que la mayoría de los ciudadanos no alemanes consideró temporales. Los hebreos no podían ocupar cargos públicos en el gobierno. Luego, no podían legalmente casarse con ciudadanos alemanes de sangre aria. Después, no podían entrar a ciertos negocios, restaurantes o establecimientos comerciales, ni usar parques públicos destinados al disfrute de la población alemana, ni poseer radios que les permitieran mantenerse informados, ni existir con la normalidad básica que cualquier ser humano merece. La propaganda estatal los presentaba sistemáticamente como ratas portadoras de enfermedades, parásitos económicos que chupaban la sangre del pueblo trabajador, amenazas directas a la pureza racial del pueblo alemán. La deshumanización fue gradual pero implacable. La deshumanización sistemática fue el primer paso estratégico fundamental. Y fue exitoso más allá de las expectativas más optimistas del régimen. Pero el siguiente paso fue aún más brutal y despiadado: la exclusión física total de la sociedad. Los hebreos fueron obligados por decreto a llevar visible y permanentemente la estrella de David amarilla en toda su ropa, marcándolos como objetivos identificables para cualquier ciudadano alemán. Sus negocios familiares fueron sistemáticamente saqueados y confiscados por turbas organizadas mientras las autoridades observaban con aprobación. Fueron expulsados violentamente de sus casas ancestrales y concentrados forzosamente en guetos, barrios completamente amurallados, peligrosamente hacinados, deliberadamente privados de alimentos básicos y medicinas esenciales. La vida allí era miseria pura, desesperación absoluta, sufrimiento calculado, y esa miseria planificada era parte integral del plan de exterminio gradual. En 1939, cuando estalló oficialmente la Segunda Guerra Mundial con la invasión de Polonia, la situación de persecución empeoró dramáticamente hasta niveles inimaginables. Con la conquista militar de Polonia, el régimen ganó acceso directo a millones de hebreos que habían vivido en esas tierras durante siglos. Y entonces vino la implementación de la llamada solución final.
un eufemismo burocrático cuidadosamente diseñado para ocultar lo completamente indecible, el exterminio total, sistemático e industrial, el genocidio planificado a escala continental, la eliminación física de toda una civilización. A partir de 1942 se construyeron meticulosamente 6 campos de exterminio específicos en la Polonia ocupada: Auschwitz-Birkenau, Treblinka, Sobibor, Belzec, Chelmno y Majdanek. No eran campos de trabajo como pretendía la propaganda oficial. Eran literalmente fábricas industriales de muerte, diseñadas por ingenieros para maximizar la eficiencia del asesinato masivo. Su diseño arquitectónico y logístico no dejaba lugar al error o la ineficiencia. Tren cargado de víctimas, selección inmediata, cámara de gas hermética, crematorio funcionando las 24 horas, repetir el proceso sin pausa hasta el agotamiento total. En Auschwitz-Birkenau, el más infame y extenso de todos los campos, el proceso era escalofriante en su eficiencia mecánica y deshumanizada. Al llegar en vagones de ganado después de días de viaje sin agua ni comida, los prisioneros eran inmediatamente separados en 2 categorías: aptos para el trabajo y no aptos para el trabajo. Los ancianos débiles, los niños pequeños, las mujeres embarazadas, los enfermos, iban directamente a las cámaras de gas sin siquiera conocer su destino. Los demás eran condenados a trabajos forzados extremos hasta colapsar físicamente por agotamiento, hambre y maltrato sistemático. El lema cínico en la entrada principal decía con letras de hierro: "El trabajo los hará libres". Pero era una mentira cruel y calculada para dar esperanza falsa. El trabajo asignado era muerte lenta pero segura. Jornadas de 14 horas bajo frío extremo, con raciones de hambre diseñadas para debilitar gradualmente, golpes constantes por infracciones menores y vigilancia armada constante que disparaba sin advertencia. Cuando ya no servían para el trabajo por debilidad extrema, eran inmediatamente desechados en las cámaras de gas. Los miembros del régimen criminal intentaron desesperadamente ocultarlo todo cuando vieron que la derrota era inevitable. Quemaron sistemáticamente documentos comprometedores, archivos completos, registros detallados de sus crímenes. Derribaron meticulosamente instalaciones, volaron edificios, destruyeron evidencia física de la maquinaria de muerte. Pero no pudieron borrar completamente los testimonios de quienes presenciaron el horror, ni las montañas literales de cuerpos humanos apilados como leña, ni las cicatrices físicas y psicológicas grabadas para siempre en los sobrevivientes, ni el horror indescriptible en los ojos hundidos de los pocos que lograron sobrevivir al infierno. La evidencia era demasiado masiva, demasiado sistemática, demasiado real para ser completamente eliminada. La maquinaria industrial del exterminio no fue un simple impulso de locura colectiva o decisiones irracionales tomadas en momentos de crisis. Fue un sistema perfectamente planificado, meticulosamente organizado y ejecutado con precisión burocrática. Diseñado fríamente por burócratas educados, ingenieros capacitados, médicos con títulos universitarios, funcionarios gubernamentales con experiencia administrativa. Fue la muestra más aterradora de hasta dónde puede llegar una civilización aparentemente avanzada cuando la ética fundamental desaparece completamente y es reemplazada por ideología extremista. Y esa maquinaria implacable de muerte no se detuvo voluntariamente hasta que toda Europa quedó literal y metafóricamente cubierta de cenizas humanas. La guerra finalmente terminó con la rendición incondicional del régimen. Las armas callaron después de 6 años de destrucción total. Las ciudades bombardeadas comenzaron lentamente a reconstruirse de las ruinas. Pero para millones de personas traumatizadas, el horror verdadero apenas empezaba a manifestarse completamente.
Porque el fin del Tercer Reich no trajo el alivio inmediato y la paz que todos esperaban. Trajo una nueva forma de sufrimiento igualmente devastadora. El sufrimiento psicológico y existencial del sobreviviente que debe vivir con recuerdos imposibles de procesar. Los campos de concentración y exterminio fueron liberados uno por las fuerzas aliadas que avanzaban. Lo que encontraron en esos lugares superó toda imaginación humana, incluso de soldados endurecidos por años de guerra. Pilas enormes de cadáveres descompuestos, hornos crematorios aún calientes del último uso, prisioneros esqueléticos que apenas podían hablar o mantenerse en pie. Hombres, mujeres y niños reducidos a sombras espectrales de sí mismos, con ojos que habían visto demasiado horror. Pero incluso después de la liberación física, no había un lugar real a donde regresar, una vida normal que reconstruir. Muchas comunidades hebreas que habían existido durante siglos en Europa Oriental habían sido completamente aniquiladas sin dejar rastro. Las casas familiares ya no existían. Habían sido ocupadas o destruidas. Las familias extendidas tampoco existían ya. Cientos de miles de hebreos sobrevivientes terminaron paradójicamente en nuevos campos de refugiados controlados por los aliados. Ironía brutal e incomprensible, del cautiverio en campos de muerte a la espera indefinida en barracones improvisados, sin patria reconocida, sin certeza sobre el futuro, sin familia que los recibiera. Los países occidentales victoriosos ofrecían pocas opciones reales de reasentamiento para los sobrevivientes. Las fronteras nacionales seguían cerradas por políticas restrictivas de inmigración. La mayoría de los sobrevivientes traumatizados buscó desesperadamente una sola palabra que diera sentido a su existencia: hogar. Y para muchos de ellos, ese hogar anhelado se llamó Palestina, la tierra ancestral prometida. Pero no era tan sencillo como simplemente llegar y establecerse. La región estaba bajo control administrativo británico y las restricciones gubernamentales a la inmigración hebrea eran estrictas y burocráticas. La tensión creciente con la población árabe local que ya habitaba la región era un factor complicador adicional que prometía futuros conflictos. Aún así, redes clandestinas extraordinariamente organizadas comenzaron a operar en secreto por toda Europa, arriesgando vidas para trasladar hebreos sobrevivientes hacia la tierra prometida ancestral. Organizaciones como la Haganá y el Mossad Lealiyah Bet establecieron rutas peligrosas a través de montañas, fronteras vigiladas y mares patrullados por la Marina Británica. En 1948, con la Declaración Oficial de Independencia y la creación del Estado de Israel, parte significativa de esa diáspora traumatizada finalmente encontró un lugar geográfico donde comenzar de nuevo, donde reconstruir identidades destrozadas. No sin conflicto inmediato con las naciones árabes circundantes, no sin sangre derramada en múltiples guerras, pero con la esperanza férrea e inquebrantable de nunca más ser perseguidos, humillados o asesinados simplemente por existir como pueblo. El Holocausto también dejó heridas completamente invisibles, pero igualmente devastadoras. Heridas profundas en la lengua, en la cultura milenaria, en la identidad colectiva que había sido construida durante siglos. Antes de la guerra, el yiddish era hablado fluidamente por más de 11 millones de personas en toda Europa Oriental. Era un idioma extraordinariamente rico, lleno de humor característico, sabiduría popular acumulada, historia oral transmitida de generación en generación. Después del Holocausto sistemático, su eco fue brutalmente silenciado para siempre. Junto con millones de voces que nunca más volverían a contar historias, cantar canciones tradicionales o transmitir conocimientos ancestrales.
En el ámbito religioso y espiritual, la tragedia fue un terremoto teológico que sacudió los cimientos mismos de la fe. ¿Cómo seguir creyendo honestamente en un Dios justo y misericordioso después de presenciar los horrores de Auschwitz y Treblinka? Surgió una nueva teología completamente diferente, la del silencio divino, la del duelo permanente, la de la rebeldía espiritual contra un Dios aparentemente ausente. Algunos sobrevivientes lo interpretaron como castigo colectivo por pecados no especificados. Otros lo vieron como la prueba definitiva e irrefutable del abandono divino total. Pero absolutamente nadie salió espiritualmente ileso de esta crisis de fe sin precedentes. La literatura y el arte también buscaron desesperadamente respuestas a preguntas imposibles de responder. Testimonios escritos de sobrevivientes como Primo Levi y Elie Wiesel intentaron valientemente poner en palabras lo que parecía imposible de narrar con el lenguaje humano. Películas posteriores trataron de rescatar algo de humanidad en medio del infierno absoluto, de encontrar significado en el sinsentido. Pero incluso así, muchos artistas, escritores y cineastas se preguntaban constantemente cómo se puede representar artísticamente lo irrepresentable. ¿Cómo se puede hacer justicia a un sufrimiento que trasciende la comprensión humana? Años después, surgieron gradualmente museos especializados, memoriales solemnes, instituciones educativas dedicadas exclusivamente a preservar la memoria. La memoria colectiva se volvió un acto político fundamental, educativo y ético, no para revivir morbosamente el dolor del pasado, sino para evitar que se repita en el futuro, porque el Holocausto no terminó realmente en 1945 con la rendición alemana. Sigue resonando peligrosamente cada vez que el rencor encuentra un nuevo disfraz ideológico. Cada vez que la intolerancia vuelve a levantar la voz en cualquier parte del mundo. Y por eso, recordar no es una opción moral, es un deber sagrado e irrenunciable. Nunca más. Dos palabras que se repiten en museos, memoriales y discursos. Dos palabras que se han convertido en mantra, en promesa, en advertencia. Pero, ¿basta con repetirlas? El Holocausto fue más que un crimen, fue un abismo moral, una fractura en la historia de la humanidad, y no ocurrió en secreto, ocurrió a la vista de muchos, con decretos, con leyes, con discursos públicos, con fábricas y trenes y funcionarios perfectamente organizados. No fue solo la locura de un dictador, fue la complicidad de miles. Fue la indiferencia de millones. Después de la guerra, los juicios de Nuremberg intentaron hacer justicia, se juzgó a algunos líderes del régimen, se documentaron los crímenes, se establecieron precedentes legales, pero eso no devolvió a las víctimas, no sanó el alma de los sobrevivientes y no impidió que, en otros rincones del planeta, nuevos genocidios volvieran a repetirse con otros nombres, otras banderas, la misma lógica, porque el rencor no muere, se transforma, cambia de forma. A veces se disfraza de ideología, otras de religión, de política, de patriotismo, y siempre encuentra excusas. Siempre encuentra víctimas. Por eso, recordar no es solo contar lo que pasó, es entender cómo pasó y por qué. Es preguntarse cómo una sociedad culta, moderna, civilizada, pudo volverse ciega ante el horror. Es reconocer las señales, el desprecio al diferente, la desinformación, el fanatismo, la normalización del rencor. Cada vez que olvidamos, abrimos la puerta a que la historia se repita, tal vez con otros protagonistas, con otras víctimas, pero con la misma oscuridad. Por eso, el Holocausto no es solo un capítulo del pasado, es un espejo, uno que nos obliga a mirarnos y a decidir si somos parte del silencio o parte de la memoria. Nunca más no debe ser una frase, debe ser un compromiso vivo,
incómodo, urgente. La responsabilidad de recordar no recae únicamente en los sobrevivientes o en las instituciones educativas. Recae en cada uno de nosotros, en cada ciudadano que valora la democracia, la tolerancia y los derechos humanos fundamentales. Porque la historia nos ha demostrado repetidamente que la indiferencia puede ser tan letal como la participación activa en el mal. El antisemitismo que alimentó el Holocausto no surgió de la nada. Fue cultivado durante siglos en Europa. Fue normalizado gradualmente a través de estereotipos, prejuicios y teorías conspiratorias que encontraron terreno fértil en momentos de crisis económica y social. Fue la culminación de un proceso largo de deshumanización que comenzó mucho antes de las cámaras de gas. Los sobrevivientes que pudieron testimoniar nos han legado una responsabilidad sagrada. Sus voces, aunque cada vez menos, siguen resonando con una urgencia que no podemos ignorar. Personas como Elie Wiesel, quien sobrevivió a Auschwitz, dedicó su vida entera a asegurar que el mundo nunca olvidara. La indiferencia, decía, es más peligrosa que el odio, porque el odio al menos es una respuesta, mientras que la indiferencia es la ausencia total de respuesta. Viktor Frankl, otro sobreviviente, transformó su experiencia en los campos en una filosofía de vida que ayudó a millones de personas a encontrar sentido en el sufrimiento. Primo Levi documentó meticulosamente no solo los horrores, sino también la resistencia humana, la solidaridad entre prisioneros y la complejidad moral de situaciones extremas. Pero no fueron solo los testimonios individuales los que preservaron la memoria. Fueron las instituciones, los museos, las fundaciones educativas que surgieron con el propósito específico de educar a las generaciones futuras. El Museo del Holocausto en Washington, el Memorial de Yad Vashem en Jerusalén, el Museo de Auschwitz-Birkenau y cientos de instituciones similares alrededor del mundo se convirtieron en guardianes de la memoria colectiva. Estas instituciones no solo preservan objetos y documentos, preservan historias humanas. Cada zapato en una vitrina representa a una persona. Cada fotografía amarillenta es un rostro que tuvo sueños, miedos, esperanzas. Cada testimonio grabado es una voz que se niega a ser silenciada por el tiempo. La educación sobre el Holocausto se ha convertido en parte fundamental del currículum en muchos países, no solo como lección de historia, sino como educación cívica y moral. Porque entender cómo una sociedad civilizada puede descender al barbarismo es esencial para fortalecer las defensas democráticas de cualquier nación. Los estudios sobre genocidio han revelado patrones perturbadores que se repiten una y otra vez. La clasificación de grupos humanos en nosotros versus ellos, la deshumanización sistemática del grupo objetivo, la polarización social que elimina las voces moderadas, la preparación logística para la violencia masiva y finalmente la implementación del exterminio mientras la comunidad internacional observa con indiferencia. Estos patrones no son exclusivos del Holocausto. Los hemos visto en Ruanda, en Bosnia, en Camboya, en Armenia. Cada genocidio tiene sus particularidades, pero todos comparten elementos comunes que deberían servir como señales de alerta temprana para la humanidad. La tecnología moderna ha agregado nuevas dimensiones a estos desafíos. Las redes sociales pueden amplificar el odio a velocidades sin precedentes. La desinformación puede difundirse más rápido que nunca. Los algoritmos pueden crear burbujas de información que refuerzan prejuicios existentes. La propaganda puede ser más sofisticada y personalizada que cualquier cosa que los propagandistas del siglo XX pudieran haber imaginado. Al mismo tiempo, la tecnología también ofrece herramientas poderosas para combatir el odio y preservar la memoria.
testimonios en realidad virtual que permiten experiencias inmersivas, archivos digitales que preservan documentos para la posteridad, plataformas educativas que pueden alcanzar audiencias globales, inteligencia artificial que puede detectar y combatir la desinformación. Pero la tecnología por sí sola no es suficiente. Requiere voluntad humana. Requiere que las sociedades decidan activamente combatir el odio y promover la tolerancia. Requiere que los ciudadanos comunes se conviertan en guardianes de la democracia y los derechos humanos. El legado del Holocausto también incluye importantes desarrollos en el derecho internacional. Los juicios de Nuremberg establecieron precedentes cruciales sobre crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. La Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948 creó un marco legal internacional para perseguir a los responsables de genocidio. La Corte Penal Internacional, establecida en 1998, representa la evolución de estos principios. Aunque no perfecta, ofrece un mecanismo para que la justicia internacional persiga a aquellos responsables de los crímenes más graves contra la humanidad. Sin embargo, la justicia legal, aunque importante, no puede ser el único mecanismo de prevención. La prevención efectiva requiere abordar las condiciones que permiten que florezca el odio, la pobreza, la desigualdad, la falta de educación, la exclusión social, la corrupción política. Requiere también el fortalecimiento de las instituciones democráticas, una prensa libre que pueda investigar y reportar sin censura, un poder judicial independiente que pueda actuar sin interferencia política, organizaciones de la sociedad civil que puedan monitorear y denunciar abusos, sistemas educativos que promuevan el pensamiento crítico y la tolerancia. La memoria del Holocausto nos enseña que la civilización es frágil, que los avances en ciencia, tecnología y cultura no garantizan el progreso moral, que sociedades aparentemente cultas y desarrolladas pueden retroceder hacia la barbarie con una velocidad aterradora. Pero también nos enseña sobre la resistencia humana, sobre la capacidad de individuos ordinarios para mostrar coraje extraordinario, sobre la importancia de la solidaridad y la compasión incluso en las circunstancias más extremas, sobre la posibilidad de reconstruir y sanar aunque las cicatrices permanezcan. Los justos entre las naciones, aquellos no judíos que arriesgaron sus vidas para salvar judíos durante el Holocausto, representan lo mejor de la humanidad. Personas como Oskar Schindler, Raoul Wallenberg, Irena Sendler, que decidieron que salvar vidas era más importante que su propia seguridad. Sus historias nos recuerdan que siempre hay opciones, incluso en los momentos más oscuros. La resistencia también tomó muchas formas dentro de los guetos y campos. Desde la resistencia armada del gueto de Varsovia hasta los actos más pequeños de mantenimiento de la dignidad humana. Profesores que continuaron enseñando en secreto. Rabinos que continuaron realizando ceremonias religiosas. Artistas que documentaron la experiencia a través del arte. Cada acto de resistencia era una afirmación de humanidad frente a la deshumanización sistemática. El Estado de Israel, establecido 3 años después del fin de la guerra, se convirtió en una expresión de la determinación judía de nunca más ser víctimas indefensas. Aunque su establecimiento creó nuevos conflictos y desafíos, representó la realización del sueño de muchos sobrevivientes de tener un lugar propio en el mundo. La diáspora judía también se reconstruyó, aunque nunca completamente. Comunidades que habían existido durante siglos en Europa Oriental fueron destruidas para siempre. El centro de gravedad de la vida judía se trasladó a Israel y Estados Unidos, pero el precio de esa transformación fue incalculable.
La cultura judía europea, rica en tradiciones, idiomas y formas de vida únicos, sufrió un golpe del cual nunca se recuperó completamente. El yiddish, que antes de la guerra era el idioma de millones, se convirtió en una lengua en peligro de extinción. Tradiciones religiosas y culturales que habían sido transmitidas durante generaciones se perdieron para siempre. Pero lo que no se perdió fue la determinación de recordar y enseñar. Los sobrevivientes se convirtieron en maestros, en testimonios vivientes de la historia. Sus hijos y nietos se convirtieron en guardianes de esa memoria, asegurando que las historias fueran transmitidas a las generaciones futuras. La segunda y tercera generación de sobrevivientes han enfrentado sus propios desafíos únicos. El trauma no se limita a quienes lo experimentaron directamente. Se transmite a través de las familias, creando lo que los psicólogos llaman trauma intergeneracional. Hijos y nietos de sobrevivientes a menudo cargan con el peso de historias que nunca vivieron directamente, pero que forman parte fundamental de su identidad. Al mismo tiempo, estas generaciones posteriores han encontrado nuevas formas de honrar la memoria, a través del arte, la literatura, el cine, la música, a través del activismo social y la defensa de los derechos humanos, a través de la educación y la investigación académica. El arte ha jugado un papel crucial en procesar y transmitir la memoria del Holocausto. Desde las obras tempranas de sobrevivientes como Art Spiegelman con Maus hasta películas como La lista de Schindler y El pianista, el arte ha ayudado a hacer comprensible lo incomprensible, pero también ha generado debates importantes sobre la representación. ¿Cómo se puede representar lo irrepresentable? ¿Cuáles son los límites éticos de la representación artística del sufrimiento extremo? ¿Cómo se puede evitar la trivialización o la explotación comercial de la tragedia? Estos debates reflejan una tensión más amplia sobre cómo mantener viva la memoria sin convertirla en espectáculo. Cómo educar sin traumatizar. Cómo recordar sin quedar paralizado por el pasado. La respuesta, según muchos educadores y académicos, está en equilibrar la emoción con el análisis crítico, en enseñar no solo qué pasó, sino cómo y por qué pasó, en conectar las lecciones del pasado con los desafíos del presente, porque el Holocausto, aunque único en su escala y sistematicidad, no es el único genocidio de la historia humana, y desafortunadamente no fue el último. Entender sus mecanismos y patrones puede ayudar a prevenir futuras tragedias. La educación sobre el Holocausto más efectiva no se limita a los hechos históricos. Incluye el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico que permiten a los estudiantes analizar la propaganda, reconocer los prejuicios y resistir la manipulación. Incluye el desarrollo de la empatía y la capacidad de ponerse en el lugar del otro. También incluye el estudio de los espectadores, aquellos que no fueron ni perpetradores ni víctimas, sino que observaron mientras sucedía la tragedia. Porque la mayoría de las personas en cualquier sociedad serán espectadores, y sus decisiones de actuar o no actuar pueden determinar el curso de los eventos. Los programas educativos más exitosos sobre el Holocausto no presentan la historia como algo inevitable o como un evento único e incomprensible. La presentan como el resultado de decisiones humanas, de procesos sociales y políticos que pueden ser analizados y comprendidos. Esto no significa minimizar el horror o la singularidad del Holocausto. Significa reconocer que fue perpetrado por seres humanos contra otros seres humanos y que, por lo tanto, otros seres humanos tienen la responsabilidad y la capacidad de prevenir que se repita. La investigación académica continúa revelando nuevos aspectos del Holocausto, nuevos documentos que emergen de archivos,
nuevos testimonios que salen a la luz, nuevos análisis que profundizan nuestra comprensión de los mecanismos del genocidio. Pero quizás lo más importante es que la investigación académica está generando nuevos conocimientos sobre la prevención, sobre los factores de riesgo que hacen que las sociedades sean más vulnerables al genocidio, sobre las intervenciones que pueden ser efectivas para prevenir la violencia masiva. Esta investigación es crucial porque el mundo sigue enfrentando situaciones que contienen elementos preocupantes. El resurgimiento del autoritarismo en varios países, el aumento del nacionalismo extremo, la proliferación de teorías conspiratorias, la polarización social creciente. Ninguna de estas tendencias lleva inevitablemente al genocidio, pero todas son factores de riesgo que requieren atención y acción preventiva. La memoria del Holocausto nos proporciona una lente a través de la cual podemos analizar estos desarrollos contemporáneos. Al mismo tiempo, es importante evitar las comparaciones simplistas o la instrumentalización política de la memoria del Holocausto. No todo autoritarismo es fascismo, no toda discriminación es genocidio, pero esto no significa que debamos ignorar las señales de advertencia cuando aparecen. La responsabilidad de mantener viva la memoria del Holocausto es también la responsabilidad de aplicar sus lecciones de manera reflexiva y cuidadosa al mundo contemporáneo, de usar esa memoria como herramienta para construir sociedades más justas, tolerantes y resilientes. En última instancia, la memoria del Holocausto no es solo sobre el pasado, es sobre el futuro que queremos construir, es sobre el tipo de sociedades que queremos crear para nuestros hijos y nietos. Es sobre nuestra capacidad colectiva para elegir la compasión sobre la crueldad, la inclusión sobre la exclusión, la verdad sobre la mentira. Gracias por haber visto hasta aquí. Si te gustó este video y te apasiona este tipo de contenido histórico profundo y reflexivo, suscríbete al canal para no perderte los próximos videos y descubrir más historias fascinantes y educativas. También comparte este video con alguien que creas que debería conocer esta historia crucial para entender nuestro mundo actual. Déjanos en los comentarios qué otros temas históricos te gustaría que exploremos con esta misma profundidad y rigor. Nos vemos en el próximo video, donde continuaremos explorando las lecciones más importantes de la historia.